El uso del conocimiento en la sociedad, F. A. Hayek. Sección 1. ¿Cuál es el problema que deseamos resolver cuando intentamos construir un orden económico racional? Bajo ciertos supuestos familiares, la respuesta es bastante simple. Si poseemos toda la información relevante, si podemos partir de un sistema dado de preferencias, y si tenemos un conocimiento completo de los medios disponibles, el problema que queda es puramente lógico. Es decir, la respuesta a la pregunta de cuál es el mejor uso de los medios disponibles está implícita en nuestras suposiciones. Las condiciones que la solución de este problema óptimo debe satisfacer han sido desarrolladas completamente y pueden expresarse mejor en forma matemática. Resumidamente, estas condiciones establecen que las tasas marginales de sustitución entre cualquier par de bienes o factores deben ser las mismas en todos sus diferentes usos. Sin embargo, este no es en absoluto el problema económico que enfrenta la sociedad. Y el cálculo económico que hemos desarrollado para resolver este problema lógico, aunque es un paso importante hacia la solución del problema económico de la sociedad, aún no proporciona una respuesta. La razón de esto es que los datos, a partir de los cuales comienza el cálculo económico, nunca son dados a una solamente en toda la sociedad que pueda trabajar las implicaciones y nunca pueden serlo. El carácter peculiar del problema de un orden económico racional se determina precisamente por el hecho de que el conocimiento de las circunstancias del cual debemos hacer uso nunca existe en forma concentrada o integrada, sino únicamente como fragmentos dispersos de conocimiento incompleto y frecuentemente contradictorio que poseen los diferentes individuos. El problema económico de la sociedad no es, por tanto, simplemente un problema de cómo asignar los recursos, dados, si, dados, se entiende como dados a una mente única que resuelve deliberadamente el problema planteado por estos datos. Es, más bien, un problema de cómo asegurar el mejor uso de los recursos conocidos por cualquiera de los miembros de la sociedad, para fines cuya importancia relativa solo estos individuos conocen. O, para expresarlo brevemente, es un problema de la utilización del conocimiento que no se le ha dado a nadie en su totalidad. Me temo que este carácter del problema fundamental ha sido, en lugar de aclarado, oscurecido por muchos de los refinamientos recientes de la teoría económica, particularmente por muchos de los usos que se han hecho de las matemáticas. Aunque el problema con el que quiero tratar principalmente en este documento es el problema de una organización económica racional, a lo largo del mismo me veré obligado a señalar una y otra vez sus estrechas conexiones con ciertas cuestiones metodológicas. Muchos de los puntos que deseo plantear son, de hecho, conclusiones hacia las cuales diversos caminos de razonamiento han convergido inesperadamente. Pero, como ahora veo estos problemas, esto no es accidental. Me parece que muchas de las disputas actuales en relación con la teoría económica y la política económica tienen su origen común en una concepción errónea sobre la naturaleza del problema económico de la sociedad. Este error, a su vez, se debe a una transferencia equivocada a los fenómenos sociales de los hábitos de pensamiento que hemos desarrollado al tratar con los fenómenos de la naturaleza. Sección 2. En lenguaje común, describimos con la palabra planificación el conjunto de decisiones interrelacionadas sobre la asignación de nuestros recursos disponibles. Toda actividad económica es, en este sentido, planificación, y en cualquier sociedad en la que muchas personas colaboran, esta planificación, sea quien la realice, tendrá que basarse en alguna medida en conocimientos que, en primera instancia, no se le dan al planificador, sino a otra persona, y que de alguna manera tendrán que ser transmitidos al planificador. Las diversas formas en que se comunica a las personas el conocimiento en el que basan sus planes es el problema crucial para cualquier teoría que explique el proceso económico, y el problema de cuál es la mejor manera de utilizar el conocimiento inicialmente disperso entre todas las personas es, al menos, uno de los principales problemas de la política económica o del diseño de un sistema económico eficiente. La respuesta a esta pregunta está estrechamente relacionada con esa otra cuestión que surge aquí, la de quién debe hacer la planificación. Es sobre esta cuestión que gira toda la disputa acerca de la planificación económica. No se trata de una disputa sobre si debe o no realizarse planificación. Es una disputa sobre si la planificación debe hacerse de forma centralizada, por una autoridad para todo el sistema económico, o debe dividirse entre muchos individuos. La planificación en el sentido específico en el que se utiliza el término en la controversia contemporánea significa necesariamente planificación centralizada, la dirección de todo el sistema económico según un plan unificado. La competencia, por otro lado, significa planificación descentralizada por muchas personas independientes. El punto intermedio entre los dos, del que muchos hablan pero que pocos gustan cuando lo ven, es la delegación de la planificación a industrias organizadas o, en otras palabras, el monopolio.
Cuál de estos sistemas es más eficiente depende principalmente de la cuestión de bajo cuál de ellos podemos esperar que se haga un uso más completo del conocimiento existente. Y esto, a su vez, depende de si es más probable que logremos poner a disposición de una sola autoridad central todo el conocimiento que debe utilizarse, pero que inicialmente está disperso entre muchas personas diferentes, o de transmitir a los individuos el conocimiento adicional que necesitan para que puedan ajustar sus planes a los de los demás. Sección 3. Será evidente de inmediato que, en este punto, la situación será diferente con respecto a los distintos tipos de conocimiento, y la respuesta a nuestra pregunta dependerá en gran medida de la importancia relativa de los diferentes tipos de conocimiento. Aquellos más propensos a estar a disposición de individuos particulares y aquellos que, con mayor confianza, esperaríamos encontrar en posesión de una autoridad compuesta por expertos adecuadamente seleccionados. Si hoy se supone tan ampliamente que estos últimos estarán en una mejor posición, es porque un tipo de conocimiento, a saber, el conocimiento científico, ocupa ahora un lugar tan destacado en la imaginación pública que tendemos a olvidar que no es el único tipo relevante. Puede admitirse que, en lo que respecta al conocimiento científico, un cuerpo de expertos adecuadamente elegidos puede estar en la mejor posición para dominar todo el mejor conocimiento disponible, aunque esto, por supuesto, simplemente desplaza la dificultad al problema de seleccionar a los expertos. Lo que deseo señalar es que, incluso suponiendo que este problema pueda resolverse fácilmente, solo es una pequeña parte del problema más amplio. Hoy en día, es casi una herejía sugerir que el conocimiento científico no es la suma de todo el conocimiento. Pero una pequeña reflexión mostrará que existe, sin duda alguna, un cuerpo de conocimiento muy importante pero desorganizado que no puede llamarse científico en el sentido de conocimiento de reglas generales, el conocimiento de las circunstancias particulares de tiempo y lugar. Es con respecto a esto que prácticamente cada individuo tiene alguna ventaja sobre los demás, porque posee información única de la cual podría hacerse un uso beneficioso, pero de la cual solo se puede hacer uso si las decisiones que dependen de ella se dejan a él o se toman con su cooperación activa. Solo necesitamos recordar cuánto tenemos que aprender en cualquier ocupación después de haber completado nuestra formación teórica, cuánto tiempo de nuestra vida laboral pasamos aprendiendo trabajos específicos, y cuán valioso es en todas las áreas de la vida el conocimiento de las personas, de las condiciones locales y de las circunstancias especiales. Conocer y utilizar una máquina que no está completamente empleada, o la habilidad de alguien que podría ser mejor utilizada, o estar al tanto de un stock excedente que se puede utilizar durante una interrupción de suministros, es socialmente tan útil como el conocimiento de mejores técnicas alternativas. Y el transportista que gana su vida utilizando los viajes vacíos o semivacíos de buques de carga, o el agente inmobiliario cuyo conocimiento se basa casi exclusivamente en oportunidades temporales, o el arbitrajista que se beneficia de las diferencias locales de precios de las mercancías, están todos desempeñando funciones eminentemente útiles basadas en el conocimiento especial de circunstancias del momento fugaz que no son conocidas por otros. Es un hecho curioso que este tipo de conocimiento sea hoy generalmente considerado con una especie de desprecio y que cualquiera que obtenga una ventaja a partir de dicho conocimiento sobre alguien mejor equipado con conocimiento teórico o técnico sea considerado como si hubiera actuado casi de manera reprochable. Obtener una ventaja gracias a un mejor conocimiento de las facilidades de comunicación o transporte a veces se considera casi deshonesto, aunque es tan importante que la sociedad aproveche las mejores oportunidades en este aspecto como lo es aprovechar los últimos descubrimientos científicos. Este prejuicio ha afectado considerablemente la actitud hacia el comercio en general en comparación con la actitud hacia la producción. Incluso los economistas que se consideran definitivamente inmunes a las burdas falacias materialistas del pasado cometen constantemente el mismo error cuando se trata de actividades dirigidas hacia la adquisición de tal conocimiento práctico, aparentemente porque en su esquema de cosas todo ese conocimiento se supone dado. La idea común ahora parece ser que todo ese conocimiento debería, por supuesto, estar fácilmente a disposición de todos, y el reproche de irracionalidad que se dirige al orden económico existente se basa con frecuencia en el hecho de que no es así. Esta visión ignora el hecho de que el método por el cual dicho conocimiento puede hacerse tan ampliamente disponible como sea posible es precisamente el problema al que debemos encontrar una respuesta. Sección 4. Si hoy está de moda minimizar la importancia del conocimiento de las circunstancias particulares de tiempo y lugar, esto está estrechamente relacionado con la menor importancia que ahora se le atribuye al cambio como tal. De hecho, hay pocos puntos en los que las suposiciones hechas, usualmente solo de manera implícita, por los planificadores, difieran tanto de las de sus oponentes como en lo que respecta a la importancia y frecuencia de los cambios que harán necesarias alteraciones sustanciales en los planes de producción.
Por supuesto, si se pudieran establecer planes económicos detallados para periodos bastante largos de antemano y luego seguirse estrictamente, de modo que no se requirieran más decisiones económicas importantes, la tarea de elaborar un plan integral que gobierne toda la actividad económica sería mucho menos formidable. Quizás valga la pena enfatizar que los problemas económicos surgen siempre y solo como consecuencia del cambio. Mientras las cosas continúen como antes, o al menos como se esperaba que lo hicieran, no surgirán nuevos problemas que requieran una decisión ni necesidad de formular un nuevo plan. La creencia de que los cambios, o al menos los ajustes diarios, se han vuelto menos importantes en los tiempos modernos implica la afirmación de que los problemas económicos también se han vuelto menos importantes. Esta creencia en la disminución de la importancia del cambio es, por esa razón, generalmente sostenida por las mismas personas que argumentan que la importancia de las consideraciones económicas ha sido relegada a un segundo plano por la creciente importancia del conocimiento tecnológico. Es cierto que, con el aparato elaborado de la producción moderna, las decisiones económicas se requieren solo a intervalos largos, como cuando se va a construir una nueva fábrica o a introducir un nuevo proceso. Es cierto que, una vez construida una planta, el resto es más o menos mecánico, determinado por el carácter de la planta y dejando poco que cambiar para adaptarse a las circunstancias cambiantes del momento. La creencia bastante extendida en la afirmación es, hasta donde puedo determinar, contraria a la experiencia práctica del empresario. En una industria competitiva, al menos, y solo una industria de este tipo puede servir como prueba, la tarea de evitar que los costos aumenten requiere una lucha constante, absorbiendo gran parte de la energía del gerente. Qué fácil es para un gerente ineficiente disipar los diferenciales en los que se basa la rentabilidad y que es posible, con las mismas instalaciones técnicas, producir con una gran variedad de costos, son de las trivialidades de la experiencia empresarial que no parecen ser igualmente familiares en el estudio del economista. La propia fuerza del deseo, constantemente expresado por productores e ingenieros, de ser autorizados a proceder sin las limitaciones de las consideraciones de costos monetarios, es un testimonio elocuente de la medida en que estos factores influyen en su trabajo diario. Una razón por la que los economistas tienden cada vez más a olvidar los constantes pequeños cambios que componen el panorama económico es probablemente su creciente preocupación por los agregados estadísticos, que muestran una estabilidad mucho mayor que los movimientos de los detalles. La estabilidad comparativa de los agregados no puede, sin embargo, explicarse como los estadísticos a veces parecen estar inclinados a hacerlo, por la ley de los grandes números, o la compensación mutua de cambios aleatorios. El número de elementos con los que tenemos que tratar no es lo suficientemente grande como para que tales fuerzas accidentales produzcan estabilidad. El flujo continuo de bienes y servicios se mantiene gracias a ajustes deliberados constantes, a nuevas disposiciones tomadas cada día a la luz de circunstancias que no se conocían el día anterior, por B interviniendo de inmediato cuando A no cumple con la entrega. Incluso la planta grande y altamente mecanizada se mantiene en funcionamiento en gran parte gracias a un entorno del cual puede recurrir para todo tipo de necesidades inesperadas, tejas para su techo, papelería para sus formularios, y todos los 1001 tipos de equipos en los que no puede ser autosuficiente y que los planes para la operación de la planta requieren que estén disponibles en el mercado. Este es, quizás, también el punto donde debería mencionar brevemente el hecho de que el tipo de conocimiento con el que me he ocupado es conocimiento del tipo que, por su naturaleza, no puede incorporarse en las estadísticas y, por lo tanto, no puede ser transmitido a ninguna autoridad central en forma estadística. Las estadísticas que tal autoridad central tendría que utilizar deberían ser obtenidas precisamente al abstraer las diferencias menores entre las cosas, agrupando, como recursos de un mismo tipo, elementos que difieren en cuanto a ubicación, calidad y otros detalles, de una manera que puede ser muy significativa para la decisión específica. De ello se deduce que la planificación central basada en información estadística por su naturaleza no puede tener en cuenta directamente estas circunstancias de tiempo y lugar y que el planificador central tendrá que encontrar alguna forma de dejar las decisiones que dependen de ellas al hombre en el lugar. Sección 5. Si podemos estar de acuerdo en que el problema económico de la sociedad es principalmente uno de rápida adaptación a los cambios en las circunstancias particulares de tiempo y lugar, parecería seguirse que las decisiones finales deben dejarse a las personas que están familiarizadas con estas circunstancias, que conocen directamente los cambios relevantes y los recursos inmediatamente disponibles para enfrentarlos. No podemos esperar que este problema se resuelva comunicando primero todo este conocimiento a una junta central que, después de integrar todo el conocimiento, emita sus órdenes. Debemos resolverlo mediante alguna forma de descentralización, pero esto solo responde a una parte de nuestro problema.
Necesitamos la descentralización porque solo así podemos garantizar que el conocimiento de las circunstancias particulares de tiempo y lugar se utilice de manera rápida. Pero el hombre en el lugar no puede decidir únicamente basándose en su conocimiento limitado pero íntimo de los hechos de su entorno inmediato. Aún queda el problema de comunicarle la información adicional que necesita para ajustar sus decisiones al conjunto de cambios del sistema económico en general. ¿Cuánto conocimiento necesita para hacerlo con éxito? ¿Cuáles de los eventos que ocurren más allá del horizonte de su conocimiento inmediato son relevantes para su decisión inmediata, y cuánto de ellos necesita conocer? Difícilmente hay algo que ocurra en cualquier parte del mundo que no pueda tener un efecto en la decisión que debe tomar. Pero no necesita conocer estos eventos como tales, ni todos sus efectos. No le importa por qué en un momento dado se necesitan más tornillos de un tamaño que de otro, por qué las bolsas de papel están más fácilmente disponibles que las bolsas de lona, o por qué la mano de obra calificada o ciertas herramientas de maquinaria se han vuelto más difíciles de obtener. Todo lo que es significativo para él es cuánto más o menos difícil se han vuelto de conseguir en comparación con otras cosas que también le conciernen, o cuánto más o menos urgentemente se necesitan las alternativas que produce o utiliza. Siempre es una cuestión de la importancia relativa de las cosas particulares con las que está relacionado, y las causas que alteran su importancia relativa no le interesan más allá del efecto que tienen en esas cosas concretas de su propio entorno. Es en este contexto donde lo que he llamado el cálculo económico nos ayuda, al menos por analogía, a ver cómo este problema puede resolverse, y de hecho se está resolviendo, mediante el sistema de precios. Incluso la mente controladora única, en posesión de todos los datos para algún pequeño sistema económico autosuficiente, no pasaría explícitamente por todas las relaciones entre fines y medios que pudieran verse afectadas cada vez que se tuviera que hacer algún pequeño ajuste en la asignación de recursos. De hecho, la gran contribución de la pura lógica de la elección ha demostrado concluyentemente que incluso una mente así solo podría resolver este tipo de problema construyendo y utilizando constantemente tasas de equivalencia, o valores, o tasas marginales de sustitución, es decir, asignando a cada tipo de recurso escaso un índice numérico que no puede derivarse de ninguna propiedad poseída por esa cosa en particular, sino que refleja, o en el que se condensa, su importancia en vista de toda la estructura de medios y fines. En cualquier pequeño cambio tendrá que considerar solo estos índices cuantitativos, o valores, en los que toda la información relevante está concentrada, y, al ajustar las cantidades una por una, puede reorganizar adecuadamente sus disposiciones sin tener que resolver todo el rompecabezas ab initio o sin necesidad en ningún momento de visualizarlo en todas sus ramificaciones. Fundamentalmente, en un sistema en el que el conocimiento de los hechos relevantes está disperso entre muchas personas, los precios pueden actuar para coordinar las acciones separadas de diferentes personas de la misma manera en que los valores subjetivos ayudan al individuo a coordinar las partes de su plan. Vale la pena contemplar por un momento un ejemplo muy simple y común de la acción del sistema de precios para ver qué es exactamente lo que logra. Supongamos que en alguna parte del mundo ha surgido una nueva oportunidad para el uso de una materia prima, digamos, estaño, o que una de las fuentes de suministro de estaño ha sido eliminada. No importa para nuestro propósito, y es muy significativo que no importe, cuál de estas dos causas haya hecho que el estaño sea más escaso. Todo lo que los usuarios de estaño necesitan saber es que parte del estaño que solían consumir ahora se está utilizando de manera más rentable en otro lugar y que, en consecuencia, deben economizar el estaño. No hay necesidad de que la gran mayoría de ellos sepa siquiera dónde ha surgido la necesidad más urgente, o en favor de qué otras necesidades deben administrar el suministro. Si solo algunos de ellos conocen directamente la nueva demanda y desvían recursos hacia ella, y si las personas que son conscientes de la nueva brecha creada a su vez la llenan de otras fuentes, el efecto se propagará rápidamente a lo largo de todo el sistema económico e influirá no solo en todos los usos del estaño sino también en los de sus sustitutos y los sustitutos de estos sustitutos, la oferta de todas las cosas hechas de estaño y sus sustitutos, y así sucesivamente, y todo esto sin que la gran mayoría de quienes participan en estas sustituciones sepan nada sobre la causa original de estos cambios. Todo el conjunto actúa como un solo mercado, no porque ninguno de sus miembros abarque todo el campo, sino porque sus campos de visión individuales y limitados se superponen lo suficiente como para que a través de muchos intermediarios la información relevante se comunique a todos. El mero hecho de que haya un precio para cualquier mercancía, o más bien que los precios locales estén conectados de una manera determinada por el costo de transporte, etc., provoca la solución que, es solo conceptualmente posible, podría haber sido alcanzada por una sola mente poseedora de toda la información que, de hecho, está dispersa entre todas las personas involucradas en el proceso. Sección 6.
Debemos ver el sistema de precios como un mecanismo para comunicar información si queremos entender su verdadera función, una función que, por supuesto, cumple de manera menos perfecta a medida que los precios se vuelven más rígidos. Incluso cuando los precios cotizados se han vuelto bastante rígidos, las fuerzas que operarían a través de cambios en los precios aún operan en gran medida a través de cambios en los otros términos del contrato. El hecho más significativo acerca de este sistema es la economía del conocimiento con la que opera, o cuán poco necesitan saber los participantes individuales para poder tomar la acción correcta. De forma abreviada, a modo de símbolo, solo se transmite la información más esencial y solo a aquellos que están involucrados. No es una metáfora describir el sistema de precios como una especie de maquinaria para registrar cambios, o como un sistema de telecomunicaciones que permite a los productores individuales observar simplemente el movimiento de unos pocos indicadores, como un ingeniero podría observar las agujas de algunos diales, para ajustar sus actividades a cambios de los que tal vez nunca sepan más que lo que se refleja en el movimiento de precios. Por supuesto, estos ajustes probablemente nunca son perfectos, en el sentido en que el economista los concibe en su análisis de equilibrio. Pero temo que nuestros hábitos teóricos de abordar el problema con la suposición de un conocimiento más o menos perfecto por parte de casi todos nos han hecho un poco ciegos a la verdadera función del mecanismo de precios y nos han llevado a aplicar criterios algo engañosos al juzgar su eficiencia. La maravilla es que, en un caso como el de la escasez de una materia prima, sin que se emita una orden, sin más que quizás un puñado de personas conozca la causa, decenas de miles de personas cuya identidad no podría ser determinada ni con meses de investigación, se ven obligadas a usar el material o sus productos de manera más económica, es decir, se mueven en la dirección correcta. Esto es lo suficientemente asombroso, incluso si, en un mundo en constante cambio, no todos aciertan tan perfectamente como para que sus tasas de ganancia se mantengan siempre al mismo nivel constante o normal. He usado deliberadamente la palabra maravilla para sacudir al lector de la complacencia con la que a menudo damos por sentado el funcionamiento de este mecanismo. Estoy convencido de que si fuera el resultado de un diseño humano deliberado, y si las personas guiadas por los cambios de precios entendieran que sus decisiones tienen un significado mucho más allá de su objetivo inmediato, este mecanismo habría sido aclamado como uno de los mayores triunfos de la mente humana. Su desdicha es doble. No es producto del diseño humano y las personas guiadas por él generalmente no saben por qué se les hace hacer lo que hacen. Pero aquellos que claman por una dirección consciente, y que no pueden creer que algo que ha evolucionado sin diseño, e incluso sin nuestro entendimiento, debería resolver problemas que no podríamos resolver conscientemente, deberían recordar esto. El problema es precisamente cómo extender el alcance de nuestra utilización de los recursos más allá del control de una sola mente, y, por lo tanto, cómo prescindir de la necesidad de control consciente y cómo proporcionar incentivos que hagan que las personas hagan las cosas deseables sin que nadie tenga que decirles qué hacer. El problema que encontramos aquí no es en absoluto peculiar a la economía, sino que surge en relación con casi todos los fenómenos verdaderamente sociales, con el lenguaje y con la mayor parte de nuestra herencia cultural, y constituye realmente el problema teórico central de todas las ciencias sociales. Como dijo Alfred Whitehead en otro contexto, es un profundo error, repetido por todos los manuales y por personas eminentes cuando dan discursos, decir que deberíamos cultivar el hábito de pensar lo que estamos haciendo. Lo contrario es lo correcto. La civilización avanza extendiendo el número de operaciones importantes que podemos realizar sin pensar en ellas. Esto tiene una gran importancia en el ámbito social. Hacemos uso constante de fórmulas, símbolos y reglas cuyo significado no entendemos y mediante los cuales nos beneficiamos del conocimiento que, de manera individual, no poseemos. Hemos desarrollado estas prácticas e instituciones basándonos en hábitos e instituciones que han demostrado ser exitosos en su propio ámbito y que, a su vez, se han convertido en la base de la civilización que hemos construido. El sistema de precios es solo una de esas formaciones que el hombre ha aprendido a usar, aunque todavía está muy lejos de haber aprendido a hacer el mejor uso de él, después de haberlo encontrado por casualidad sin entenderlo. A través de él, no solo se ha hecho posible una división del trabajo, sino también una utilización coordinada de los recursos basada en un conocimiento igualmente dividido. Las personas que se burlan de cualquier sugerencia de que esto pueda ser así suelen distorsionar el argumento insinuando que se afirma que, por algún milagro, ha surgido espontáneamente un sistema que es el más adecuado para la civilización moderna. Es al revés. El hombre ha sido capaz de desarrollar esa división del trabajo en la que se basa nuestra civilización porque tuvo la suerte de encontrar un método que lo hizo posible. Si no lo hubiera hecho, podría haber desarrollado algún otro tipo de civilización totalmente diferente, algo como el estado de las hormigas termitas, u otro tipo completamente inimaginable.
Todo lo que podemos decir es que nadie ha logrado diseñar un sistema alternativo en el que se puedan preservar ciertas características del actual, que son queridas incluso por quienes más violentamente lo atacan, como en particular el grado en que el individuo puede elegir sus ocupaciones y, en consecuencia, utilizar libremente su propio conocimiento y habilidad. Sección 7. Es afortunado en muchos aspectos que la disputa sobre la indispensabilidad del sistema de precios para cualquier cálculo racional en una sociedad compleja ya no se lleve a cabo enteramente entre campos que tienen diferentes puntos de vista políticos. La tesis de que sin el sistema de precios no podríamos mantener una sociedad basada en una división del trabajo tan extensa como la nuestra fue recibida con burlas cuando fue planteada por primera vez por von Mises hace 25 años. Hoy en día, las dificultades que algunos encuentran en aceptarla ya no son principalmente políticas, lo que crea un ambiente mucho más propicio para una discusión razonable. Cuando encontramos a León Trotsky argumentando que la contabilidad económica es impensable sin relaciones de mercado, cuando el profesor Oscar Lange promete al profesor von Mises una estatua en los pasillos de mármol de la futura Junta de Planificación Central, y cuando el profesor Ava Pellerner redescubre a Adam Smith y enfatiza que la utilidad esencial del sistema de precios consiste en inducir al individuo, mientras busca su propio interés, a hacer lo que es de interés general, las diferencias ya no pueden atribuirse al prejuicio político. La disidencia restante parece claramente deberse a diferencias puramente intelectuales y, más específicamente, metodológicas. Una declaración reciente del profesor Joseph Schumpeter en su obra Capitalismo, Socialismo y Democracia proporciona una clara ilustración de una de las diferencias metodológicas que tengo en mente. Su autor es preeminente entre aquellos economistas que abordan los fenómenos económicos a la luz de una cierta rama del positivismo. Para él, estos fenómenos aparecen como cantidades objetivamente dadas de mercancías que se afectan directamente entre sí, casi, parecería, sin ninguna intervención de las mentes humanas. Solo contra este trasfondo puedo explicar la siguiente afirmación, que para mí es sorprendente. El profesor Schumpeter argumenta que la posibilidad de un cálculo racional en ausencia de mercados para los factores de producción se sigue para el teórico, de la proposición elemental de que los consumidores al valorar, demandar, bienes de consumo ipso facto también valoran los medios de producción que entran en la producción de estos bienes. Tomada literalmente, esta afirmación es simplemente falsa. Los consumidores no hacen nada de eso. Lo que el ipso facto del profesor Schumpeter presumiblemente significa es que la valoración de los factores de producción está implícita en, o se deriva necesariamente de, la valoración de los bienes de consumo. Pero esto, también, no es correcto. La implicación es una relación lógica que solo puede ser afirmada de manera significativa para proposiciones presentes simultáneamente en una misma mente. Sin embargo, es evidente que los valores de los factores de producción no dependen únicamente de la valoración de los bienes de consumo, sino también de las condiciones de oferta de los diversos factores de producción. Solo para una mente a la que todos estos hechos fueran conocidos simultáneamente la respuesta seguiría necesariamente de los hechos dados. El problema práctico, sin embargo, surge precisamente porque estos hechos nunca se dan a una sola mente, y porque, en consecuencia, es necesario que en la solución del problema se utilice el conocimiento que está disperso entre muchas personas. El problema, por lo tanto, no se resuelve en absoluto si podemos demostrar que todos los hechos, si fueran conocidos por una sola mente, como hipotéticamente suponemos que se le dan al economista observador, determinarían de manera única la solución. En cambio, debemos mostrar cómo una solución es producida por las interacciones de personas, cada una de las cuales posee solo un conocimiento parcial. Suponer que todo el conocimiento se da a una sola mente de la misma manera en que suponemos que se nos da a nosotros como economistas explicadores es asumir que el problema no existe y ignorar todo lo que es importante y significativo en el mundo real. El hecho de que un economista del calibre del profesor Schumpeter haya caído en la trampa que la ambigüedad del término dato tiende a los incautos difícilmente puede explicarse como un simple error. Más bien sugiere que hay algo fundamentalmente equivocado con un enfoque que habitualmente ignora una parte esencial de los fenómenos con los que tenemos que tratar, la imperfección inevitable del conocimiento humano y la consecuente necesidad de un proceso mediante el cual el conocimiento se comunica y se adquiere constantemente. Cualquier enfoque, como el de gran parte de la economía matemática con sus ecuaciones simultáneas, que en efecto parte de la suposición de que el conocimiento de las personas corresponde a los hechos objetivos de la situación, sistemáticamente omite lo que es nuestra principal tarea explicar. Estoy lejos de negar que en nuestro sistema el análisis de equilibrio tiene una función útil que desempeñar. Pero cuando llega al punto en que lleva a algunos de nuestros principales pensadores a creer que la situación que describe tiene relevancia directa para la solución de problemas prácticos,
Es el momento de recordar que no trata en absoluto con el proceso social y que no es más que un preludio útil para el estudio del problema principal.